Amados hermanos, paz a vosotros, Dios les bendiga. Un gusto saludarles en este último capítulo de esta primera etapa de reflexiones que llevan como nombre Buenas Noticias desde el principio. La semana pasada, hermanos, estábamos reflexionando sobre la importancia de conocer a Dios. Ahora es necesario saber cómo poder conocerlo, cómo podemos conocer más a aquel Dios que es manifestado a través de las Escrituras. La Biblia, hermanos, es el recipiente en el que Dios quiso depositar su palabra para que todos los hombres deseosos de conocerle realmente puedan encontrar en ella la verdad que buscan. Estamos, hermanos, seguros de que la Biblia contiene la palabra de Dios. Es decir, que en ella está el contenido de todo lo que el ser humano necesita para saber de nuestro Dios. La misma palabra, hermanos, da testimonio de esto. Por ejemplo, en Juan capítulo 17, versículo 17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. También la misma Escritura nos menciona que la Biblia y que la palabra de Dios no va a pasar, nunca pasará. Como lo menciona Mateo capítulo 24, versículo 35. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 20 y versículo 21, entre algunas otras palabras dice: los hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. No obstante la claridad de estas afirmaciones de la palabra de Dios, hermanos, muchas personas llegan a preguntarse si la Biblia realmente es una palabra confiable que Dios ha dejado. Para saberlo, querido hermano, vamos a revisar algunos pasajes y hacer algunas reflexiones referente a esto. Porque, hermanos, Dios ha permitido que podamos conocerle a través precisamente de las Escrituras. Vamos a revisarlo brevemente, hermanos, y lo primero que quiero compartir, que quiero preguntar, es referente a por qué Dios quiso darnos su palabra, es decir, por qué Dios quiso darse a conocer a través de las Escrituras. Dice Génesis capítulo 6, versículo 11 y versículo 12: la tierra se corrompió delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia, y miró Dios la tierra, y vio que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. La misma Biblia en Génesis capítulo 3 nos está diciendo acerca de que Adán y Eva, al momento de su pecado, al momento de realizar su acto de desobediencia, ocasionó que ellos, antes de ir a buscar a Dios, se escondieran, se alejaron de Él por temor, por vergüenza, y la mala manera en cómo se comportaron se apoderó de ellos de tal forma, hermanos, que ellos mismos levantaron un muro, una muralla entre ellos y Dios, y se dio un gran distanciamiento entre el ser humano y su Creador. En esta situación, queridos hermanos, toda la humanidad nos encontramos viviendo alejado de Dios. Dios ve la tristeza de la humanidad que vive alejado de Él por no conocerlo. La tristeza se apodera de aquellas personas que, aunque inconscientemente o no lo reconozcan, pero esas condiciones generadas por estar alejados de Dios. Fue por eso, querido hermano, que Dios quiere comunicarse con la humanidad a través de su palabra. A través de su palabra quiere enseñarnos la mejor forma en la que podemos vivir, pero principalmente estando cerca de Él. ¿Cómo hizo Dios para darse a conocer? Dios utilizó dos formas principalmente para darse a conocer a su pueblo. La primera es hablando y la segunda actuando. Vamos a ver, hermanos.
Éxodo capítulo 3 está diciendo: luego dijo Dios, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus opresores, pues he conocido sus angustias. Dios está hablando, Dios está expresando que conoce la situación en la que está pasando su pueblo, y seguramente, permito decirte, te comento, querido hermano, que Dios conoce la condición en la que estás viviendo. Pero ¿qué es lo que hace Dios al respecto? Éxodo capítulo 14, versículo 27 al versículo 31 dice: Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió con toda su fuerza. Al huir, los egipcios se encontraban con el mar. Así derribó Jehová a los egipcios en medio del mar, pues al volver las aguas cubrieron los carros, la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó ni uno de ellos. En cambio, los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, y las aguas eran como el muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de la mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Al ver Israel aquel gran hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. ¿Cumplió Dios lo que había dicho que haría en el capítulo 3, versículo 7, hermanos? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, hermanos. Dios libera, Dios rescata a los oprimidos. Éxodo capítulo 15, versículo 11 al versículo 13 dice: ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, temible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Extendiste tu diestra, la tierra los tragó, condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. Los llevaste con tu poder a tu santa morada. ¿Qué fue lo que aprendió el pueblo acerca de Dios cuando vieron lo que hizo? Reconocieron el poder de Dios, hermano. Reconocieron al Dios único, pero también al Dios que cumple su palabra y cumple sus promesas. De esta forma, querido hermano, Dios siempre estaba haciendo cosas maravillosas a través de las cuales el pueblo aprendió algo sobre Dios y también nuevas maneras de vivir. Esto es algo similar a lo que pasa entre nosotros y nuestros hijos. Ellos aprenden a conocernos por lo que hacemos. Cuando los castigamos, aprenden que no somos tolerantes con lo que está mal. Cuando les damos lo que necesitan y los cuidamos, aprenden que los amamos. Finalmente, ellos aprenden a hacer lo mismo con los demás. Desde el principio, hermano, Dios ha tenido el propósito de que todo el mundo lo conozca. En Isaías capítulo 56, versículos 6 al 8, dice de la siguiente manera: Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos. A todos los que guarden el sábado para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar. Porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, dice Jehová el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel.
aún reuniré en él a otros, junto con los que ya reunidos, juntos con los ya reunidos. En este plan, en este proyecto de Dios, hermanos, se refleja que Dios ha querido que los seres humanos también participen de esta bendición. Así que no se dio a conocer a todos los hombres al mismo tiempo, sino primeramente a uno solo, como lo fue Abraham, después a su hijo Isaac y después a su nieto Jacob. Con el tiempo, los descendientes de Abraham, hermanos, se convirtieron en un pueblo al que Dios enseñó muchas cosas y siempre les encomendó que enseñaran a sus descendientes lo que iban aprendiendo de él, porque en su propósito quería que este pueblo después fuera capaz de enseñar a los demás pueblos y así alcanzar a todo el mundo. Dios quiere darse a conocer a la humanidad. Pero la pregunta a reflexionar en esta hora, hermano, es ¿cómo llegó este conocimiento de Dios a convertirse en un libro? Algunas veces Dios mismo pidió que se escribieran esas palabras y enseñanzas. Por ejemplo, Éxodo 34:27 dice: Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho un pacto contigo y con Israel. Otras veces fueron los escritores quienes tomaron la iniciativa de escribir todas las vivencias en las que Dios se manifestaba y hacía algo por ellos, enseñándoles a vivir. Así por medio de lo escrito, querido hermano, se podría transmitir a las generaciones futuras estas enseñanzas tan importantes. Juan 20:31 dice: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que, creyendo, tengas vida en su nombre. Fue así, querido hermano, como todo lo que Dios iba enseñando a este pueblo mediante su convivencia con Él fue quedando escrito en estos libros, que después se juntaron para formar uno solo que ahora llamamos Biblia. Los escritores bíblicos, hermanos, conocían tanto de Dios que en sus escritos no nos dejaron solo relatos históricos, sino el testimonio de todas las experiencias vividas, tanto por ellos como por sus antepasados. Así que, como todo cuanto habían aprendido en esas experiencias, hermanos, de tal manera que hoy podemos estar convencidos de que todo lo que nos enseña la Escritura acerca de Dios son hechos reales, son vivencias verdaderas, porque fueron guiados cada escritor por medio del Espíritu Santo de nuestro Dios. Dios te ama, querido hermano. Dios te ama tanto que a lo largo de la historia ha hecho un gran trabajo para que hoy puedas conocerle. Los resultados de este trabajo están concentrados en la Biblia, en este libro maravilloso que podemos tener. Solo tienes que abrirla, leer sus páginas, tomarte un tiempo para que puedas recibir toda la bendición que Dios tiene para ti. Juan 5:39 dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Querido hermano, espero que Dios, durante estas semanas que hemos reflexionado en esta palabra, te haya bendecido. Si quieres conocer más de Dios, te invito a que nos sigas viendo en estas reflexiones y
podamos aprender más de Dios y conocer más a Jesucristo. Dios te ama y quiere que puedas experimentar ese amor junto con tu familia, junto con tus seres queridos. No desaprovechemos esta oportunidad para poder recibir el amor y la bendición de Dios. Que el Señor te bendiga y, si Dios lo permite, podamos seguir conociendo más del amor de Dios, que desde el principio ha sido manifestado y que ahora, por medio de Jesucristo, podemos recibirlo y podemos disfrutarlo. Que la paz de Dios sea contigo.